Fue un dictador del siglo XX que gobernó España a la manera de un rey medieval. Siempre dijo: respondo únicamente ante Dios y ante la historia. En el umbral de un nuevo siglo, recordar, acercarse de alguna manera a los hombres que fueron protagonistas esenciales en la construcción de la historia del siglo XX, es revivir una de las épocas más notables de la historia humana. Conocer las ideas, los cambios sociales, los grandes descubrimientos de nuestro tiempo, el avance en todos los campos del pensamiento humano, nos permitirá ver con mayor claridad nuestro futuro cercano. Promolíder, en su serie Líderes del siglo XX, los invita a conocer momentos cruciales en la vida del dictador Francisco Franco. Franco gobernó España durante más de 35 años. Fue un personaje poderoso y enigmático de nuestro tiempo. Francisco Franco subió al poder y lo detentó con el control del ejército español. Pero para Franco, el ejército no fue únicamente un arma política, sino un estilo de vida. Un observador dice: el ejército representa las necesidades más importantes para el alma de Franco. Además de un hombre fuerte, es un hombre de fe. Caudillo de España por la gracia de Dios. Profundamente religioso, reza durante horas antes de tomar una decisión importante. Pero una vez que la decisión ha sido tomada, nunca cambia de parecer. Se cree un hombre predestinado. Nacido en El Ferrol en 1892, hijo de un intendente del ejército, a los 14 años ingresa en la Academia de Infantería de Toledo, aunque no da la imagen perfecta de un cadete. Es menudo y débil. Se gradúa como segundo teniente a los 17 años. Ahí comienzan sus sueños de gloria como soldado español. 1912. Impaciente por entrar en acción, Franco se presenta al cuerpo de voluntarios para aplastar las sublevaciones de nativos en el Marruecos español. Este fue el comienzo de una de las carreras más veloces en la historia militar. Franco se distingue en la lucha contra violentas tribus por su valor y por su frialdad, en cierto modo fatalista. Franco cree firmemente que es invulnerable frente al enemigo. Asciende rápidamente en el escalafón. Se convierte a los 35 años en el general más joven del ejército. A mediados de los años 20, Franco regresa a España. Como celebridad que es, incluso toma parte en un pequeño papel en una película. Franco está ansioso por aumentar su fama. Hace todo lo posible por convertirse en una figura importante, tanto en el ejército como entre la aristocracia. España es una monarquía, pero el rey Alfonso, débil de carácter, es una simple figura decorativa y un gobierno dictatorial es el que realmente controla España. El pueblo español es explotado por una clase dirigente reducida pero poderosa. La mayoría de los españoles viven en la miseria.
1930. Se producen desórdenes civiles en España. El descontento popular no se hace esperar más. Bajo la amenaza de una guerra abierta, el corrupto gobierno cae. El rey huye a Francia. España se convierte en una república, pero casi inmediatamente estalla la crisis. En 1936, el conflicto llega a su punto más alto. Se toma una decisión crucial. La izquierda unifica en un frente popular a liberales, socialistas, anarquistas y comunistas. Esta coalición derrota en las elecciones a la derecha, constituida por fascistas del ejército, terratenientes, monárquicos y por la Iglesia Católica, que en España está tradicionalmente ligada a la aristocracia. Debido a su prestigio como general, Franco se convierte en la figura clave de un complot contra el gobierno del Frente Popular. La derecha, dominada por fascistas y reaccionarios, decide que si no puede obtener el poder con elecciones libres, lo obtendrá por la fuerza. Julio de 1936. La guerra civil convulsiona a España. Será uno de los conflictos más trágicos de la historia moderna. 2/3 de la población española permanece leal al gobierno, en lucha contra el fascismo. Se presentan miles de voluntarios, pero están mal equipados y peor entrenados. Pronto se producen infiltraciones entre los desorganizados republicanos. Posteriormente, son prácticamente dominados por los comunistas españoles. La Unión Soviética los dirige. El comunismo intenta aprovechar la tragedia de una nación. Las brigadas internacionales, algunos son idealistas, muchos comunistas. Las unidades llegadas de Estados Unidos se llaman Brigadas Abraham Lincoln y George Washington. El grueso del ejército español está en contra de los republicanos. Francisco Franco toma pronto el mando tanto del ejército como de la revolución en todas sus fases. Franco recibe ayuda del exterior, ropas y material de la Italia fascista y de la Alemania nazi. Hitler y Mussolini no pierden esta oportunidad para hacer un ensayo disfrazado de la Segunda Guerra Mundial, y su ayuda será un factor decisivo en la victoria. La Luftwaffe alemana aterroriza a los españoles con el bombardeo de ciudades indefensas. Tras largos años, el odio profundamente arraigado explota con violencia. En ambos lados se cometen atrocidades. Multitudes republicanas destruyen iglesias. Sacerdotes y monjas son asesinados. Los fascistas llevan a cabo ejecuciones masivas en pueblos y ciudades capturadas. La guerra civil española es amarga y sangrienta, de vecino contra vecino.
Franco hace una guerra fría y calculadora. Un escritor dice, en medio del horror y la muerte, él muestra ante el mundo un rostro tranquilo. Era la figura perfecta de un soldado. Durante más de 2 años, España será desgarrada en una carnicería. Los republicanos contraatacan, pero su valor es inútil. Son aplastados por fuerzas muy superiores en una guerra que Franco considera un triunfo personal. Y al final, lo que queda al orgulloso pueblo español es un país destruido y hundido en el sufrimiento. Marzo de 1939. Tras casi 3 años, el general Francisco Franco ha ganado su guerra. Es declarado el caudillo, el líder, el dictador de toda España. Habéis puesto España en mis manos, dijo a los fascistas. Yo os aseguro que mi mano no temblará. Ahora, este hombre extraño e implacable hace planes para someter a su voluntad a la nación vencida. Francisco Franco, el dictador de España, sabe que está gobernando a un pueblo que le es hostil. Únicamente con mano de hierro puede permanecer en el poder. A la minoría de españoles que lo aclaman como su líder, Franco les promete paz y tranquilidad y advierte que todo aquel que se le oponga se enfrentará a un pelotón de fusilamiento. El pueblo español no tiene elección. Todos se inclinan ante Francisco Franco. ...1940... El nuevo líder de la España fascista se reúne con el dictador de la Alemania nazi. Francisco Franco promete lealtad a Hitler. Me encuentro, dice, listo a tu lado, unido por un destino común. Hitler rechaza la petición de Franco que desea entrar en la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, Hitler diría que antes que negociar de nuevo con Franco, preferiría que le sacaran 4 dientes. Franco también declara su lealtad a Mussolini. Mussolini y Hitler le han ayudado en su guerra. Franco quiere tomar parte activa en la de ellos. Les ofrece apoyo y envía una división de soldados. Franco tiene sus propias preocupaciones en España y actúa como siempre lo hizo, con disciplina y determinación. Crea una nueva sociedad según su propia imagen. Hace del ejército la fuerza más poderosa de España y lo mantiene bajo su control directo. El único partido político permitido en España es la Falange, los fascistas. El chiste preferido de los españoles es: la Falange, dicen, ha unificado toda España en contra de la Falange.
El Estado da la mano a la Iglesia. El catolicismo, de nuevo, es la religión oficial de España, con enormes subsidios del gobierno y control sobre la educación y la censura. No hay libertad religiosa en España. El propio Franco se va volviendo cada vez más religioso. Siempre mantiene cerca de él una antigua reliquia que dicen tiene poderes milagrosos. La mano derecha de una santa española, Teresa de Ávila. Pero a su espalda, algunos españoles dicen amargamente, Franco no se arriesga a confiar en ningún hombre. Por eso pone su confianza en Dios. Franco, enemigo declarado del capitalismo, consolida en España una economía fascista. El gobierno controla toda la producción, controla los precios y los salarios, los sindicatos y los trabajadores. Oficiales corruptos, incluso parientes del propio Franco, se hacen ricos en un sistema de privilegios especiales, tráfico de influencias y abusos. Al final de los años 40, Franco se interesa por el progreso científico e industrial para impresionar al pueblo español, pero tal progreso tiene poca importancia para él. Bajo el fascismo, la mayor parte de los españoles viven literalmente como siervos en una pobreza angustiosa. Durante todo este tiempo, Franco es despreciado por la mayor parte del mundo libre que recuerda su amistad con Hitler, pero él continúa manteniendo relaciones oficiales con dignatarios de otras dictaduras, como Evita Perón de Argentina. Disfruta mostrándoles los espectáculos y ritos españoles. A principios de los años 50, la posición de Franco en la política internacional varía. Sumidos en la Guerra Fría, los Estados Unidos ofrecen a Franco reconocimiento diplomático y ayuda militar a cambio de bases defensivas. Es entonces, bajo el mandato del presidente Eisenhower, cuando los Estados Unidos dan a Franco cerca de $1.000 millones en ayuda militar y económica. He venido a esta nación, cuna de antepasados de los americanos, con un mensaje del pueblo americano al pueblo español. Buscamos un futuro mejor, trabajando conjuntamente para la más noble de las causas humanas: paz, amistad y libertad. Para Franco, el dinero no llega demasiado pronto. Su control económico ha llevado a España a la bancarrota. Las nuevas relaciones de Franco con los Estados Unidos ayudan a cambiar la opinión mundial. Franco consigue un mayor grado de respeto. Entre otras figuras mundiales que realizan visitas de Estado a España, se encuentran el príncipe Rainiero y la princesa Grace de Mónaco. Franco disfruta con su nuevo prestigio. Posa orgulloso con sus nietos ante las cámaras de los noticiarios oficiales. Le gustaría ser conocido como un déspota benevolente con un fuerte sentido del hogar y la familia. Al dictador de España le gusta descansar en su palacio y ver películas, especialmente dibujos animados de Walt Disney. Franco, el viejo soldado, se convierte en un deportista entusiasta.
Envejece, pasa los años que le quedan como un gran cacique de otra época. Se rodea de pompa, banderas y cornetas. Incluso hace vagas promesas de restablecer la monarquía en España algún día. Sin embargo, en 1960, Franco afronta conflictos internos. En España, la última generación se agita con resentimiento contra Franco y su régimen opresivo. Franco, sin embargo, parece confiado en poder mantener su control sobre España. Francisco Franco rinde homenaje a la España gloriosa que nunca conoció, cuando el ejército y la armada española dominaban el mundo. Hubiera querido huir de los conflictos del presente y retirarse al pasado. Ya septuagenario, Franco ha construido su propio mausoleo. No ha sido erigido nada parecido desde los tiempos de los faraones egipcios. Tiene una capilla y un monasterio inmensos, y por encima de todo se eleva una cruz de 156 metros de altura. Entre su gente, pocos fueron los que le honraron en vida. Él se honrará a sí mismo en la muerte. En el muy documentado trabajo de Stanley G. Payne, Falange, una historia del fascismo español, se lee: fue la decisiva intervención de los alemanes y los italianos lo que convirtió la rebelión del ejército en una guerra civil. Sin sus contribuciones, las fuerzas republicanas hubieran podido, probablemente, dominar la situación en pocas semanas. Con esta ayuda, los rebeldes pudieron reunir el material necesario para una marcha sobre Madrid. En otro documento sobre la vida de Franco, Miguel de Amilibia consigna: se estaba practicando una política de exterminio con los vencidos. No debían ya jamás levantar la cabeza. Fue una época de terror blanco, llevado a los últimos extremos. Fue la espantosa época de las sacas cotidianas, en las que los piquetes de ejecución no se daban descanso. Según Charles Falls, corresponsal de United Press, un funcionario del Ministerio de Justicia entregó al corresponsal de Associated Press una hoja de papel en la que figuraban las ejecuciones ordinarias realizadas entre abril de 1939 y junio de 1944. Eran 192.684 y no incluían las ejecuciones especiales dispuestas por el ejército. En otra parte, Franco vivió los últimos años de su vida muy enfermo, muy disminuido física y mentalmente, afectado por el mal de Parkinson y mantenido a tono para los actos públicos a fuerza de medicamentos. Dicen que en el Palacio Real del Pardo, su refugio, tiene frecuentes lloreras. ¿Por quién llora? ¿Por las muchas vidas que cegó a su paso por la vida? Ha dicho orgullosamente que a él solo podrán juzgarlo Dios y la historia. Tal vez se libre del juicio de su Dios, en el que nunca parece haber tenido una fe excesiva. Y en cuanto al juicio de la historia, si es cierto que la historia la escribe el vencedor, ¿espera acaso todavía que van a ser los suyos los dueños del futuro? Francisco Franco murió después de una larga y penosa agonía el 20 de noviembre de 1975. Espero que este acercamiento, esta semblanza de uno de los personajes relevantes de la historia del siglo XX, haya despertado en ustedes el interés por saber más sobre los grandes momentos de la historia de nuestro tiempo.